El exministro Nicolás Eyzaguirre. ¿Cómo le va, Nicolás? Buenos días. Hola, José Antonio. Gracias por estar junto a nosotros. Mónica, Mirna, Alejandra, lo vamos. Muy buenos días. Hola, Mónica, qué gusto verla. Hola, Mirna, qué gusto verla. Hola, Alejandra, a la distancia. Bueno, estábamos en una apasionada debate sobre el rol del presidente, sobre... ¿Usted más apasionado que nosotras? Yo un poquito más apasionado que usted. Ha sido una semana legislativamente bien circense, digamos, por todo lo que vimos. Esperamos que esto termine finalmente con un retiro, al menos antes de fin de año, para descomprimir un poquito la situación de las familias chilenas. Pero la pregunta que yo me hago, y para abrir un poco e incorporarlo a este debate, es por qué la desconexión, siento yo, del análisis desde lo político, desde lo institucional, con lo social. O sea, el tema de que este era un regalo del Estado, como dijo la ministra del Trabajo durante una entrevista en la semana. Luego aparece el ministro Briones hablando de que los más ricos deben pagar impuestos sobre la renta en el retiro. Uno mira esto y dice, pero ¿esta gente en qué mundo vive? Discúlpenme. O sea, porque efectivamente la gente quiere retirar su 10% o su 20% o su 25% o todo. No porque quiera destruir a las AFP necesariamente. No porque quiera darle un golpe al gobierno necesariamente. No porque quiera eludir impuestos necesariamente. Es porque no cree, no legitima y no valora el sistema de capitalización individual, y porque sabe, como sabemos todos aquí, que aquí las personas terminan de trabajar a los 80, a los 85 años vendiendo huevos, haciendo Uber, vendiendo queso, en fin. Esa es la realidad chilena. Entonces, no me van a decir a mí que estamos hablando sobre un sistema de pensiones espectacular y lo queremos destruir, porque eso es lo que pareciera. Porque yo le aseguro a usted y a todos ustedes que si el promedio de los chilenos se jubilara con 800.000 pesos y pudiera salir del trabajo a los 60 años y pasar los últimos días de su vida tranquilo en una casa en el litoral central o cerca de la costa, nadie sacaría el 10% aunque pudiese hacerlo. ¿Usted no coincide conmigo? Después de esa tremenda... Me pusiste entre el espada y la pared. Mira, el problema de las pensiones, José Antonio, es un problema súper complejo y por tanto las soluciones son múltiples. No hay una bala de plata en que uno diga, mire, hago esto o lo otro y en el caso de Chile se suma a un sistema que es completamente individual o individualista y que hizo promesas que no cumplió para nada. Entonces la indignación de la gente contra el sistema es muy grande porque sienten que han sido, entre comillas, digamos, burlados por una promesa incumplida. Lo que, no siendo demasiado significativo desde el punto de vista económico, pero sí muy significativo desde el punto de vista simbólico, se junta con las altas utilidades que tienen las AFP. Entonces el sistema estaba requebrajado en su legitimidad social. Y a eso sumamos una pandemia en que el gobierno ha ido dando apoyo a cuentagotas y llenos de complicaciones. Entonces la mesa estaba servida para que esto terminara ocurriendo. Ahora, ¿vamos con esto a solucionar el problema de la familia? ¿Vamos con esto a solucionar el problema de las pensiones? No. O sea, nos estamos metiendo más en el hoyo en vez de salir para arriba. Alejandra. Sí, ministro. No, ministro, bueno, nada. Exministro, perdón. Me salió de la guata. Todavía a veces me gritan. Tiene cara de ministro, pues. Claro. Todavía a veces me gritan en la calle, entonces quiero que quede claro que yo ya responsable de nada. Bueno, ya no, casi nada. Pero está aquí. Quiero precisamente llevarlo a ese ring, ya que usted fue ministro, y en el sistema hiperpresidencial que tenemos, muchas veces se ha dicho que los ministros de Hacienda son realmente los que mandan, porque manejan el presupuesto. Se acaba de aprobar el presupuesto ayer, a última hora, con negociaciones digamos, sudadas en el Congreso, más o menos lo que ocurre cada año, y donde el Congreso, el juego del Congreso se limita a darle mascaditas a un presupuesto que define el presidente a través de su ministro de Hacienda. En esa dinámica, por supuesto, en el contexto de la previsión, del sistema previsional, los gobiernos de la concertación o nueva mayoría iniciaron reformas, pero que también tenían el lobby por dentro. Inicialmente, la primera reforma provisional con Andrés Velasco
se hizo sin tocar a las AFP y todo lo que se ha hecho después ha sido más o menos igual. ¿Qué aprendizaje, enseñanza, autocrítica se hace usted respecto del proceso previo que ha servido a la mesa, como dice usted? Bueno, más que una pregunta, Alejandra, estimada, tú haces una afirmación. Pero bueno, vamos a tomar tu afirmación. Comente mi juicio. Muy bien. A ver, hay una primera cosa. Efectivamente, los ministros de Hacienda en un gobierno, sistema hiperpresidencial, tienen bastante poder. Pero hay una cosa que no nos podemos olvidar, que la Constitución de Pinochet dio mucho poder al Poder Ejecutivo en un cierto marco en que una minoría conservaba un veto, que es muy importante. Entonces, cuando tú querías hacer reformas más de fondo, en el ámbito tributario, en el ámbito previsional, en el ámbito de la salud, te puedo recorrer ley por ley, si esa minoría no estaba de acuerdo, tú no podías prevalecer. Y por tanto, por ejemplo, nosotros seguimos siendo un país que tiene una carga tributaria de 21%, si le restas las contribuciones al INP para hacerlo similar al resto de los países del mundo, tienes 19,5%. Con eso es completamente imposible tener una buena salud, una buena previsión y una buena educación. Y eso no estaba entre las prerrogativas ni de los presidentes ni de los ministros de Hacienda cambiarlo, porque las veces que tratamos de cambiarlo, nos encontramos, ¿cierto?, o con el Tribunal Constitucional o con los supraquórum. Por tanto... Pero también se encontraron con el lobby interno, porque en momentos que tuvieron mayoría, digamos que el poder de convencimiento, para no pensar mal, de la AFP, también fue dentro de la propia coalición en la que usted participó. Ya, pero ustedes que son periodistas rigurosas que siempre leo, tú puedes mirar, Alejandra, las votaciones, y te voy a hacer la más obvia de todas, que me tocó a mí llevar, lo había estado previamente trabajando Rodrigo Valdés con Paula Benavides, yo también desde atrás, pero menos, y después salió Rodrigo Valdés, me tocó a mí. Yo llevé el proyecto de pensiones de la presidenta Bachelet, que introducía el concepto de solidaridad con 3 puntos, ¿cierto?, que se solidarizaban. Si tú miras la votación, el proyecto ganó lejos. ¿Pero por qué se perdió el proyecto? Porque tiene un elevadísimo quórum y bastaba que la oposición se opusiera para que esto efectivamente no prevaleciera. Ahora, ¿hubo algunos 2 o 3 votos disidentes dentro de la coalición? Sí, pero lo que explica el que se haya rechazado es el alto quórum. Entonces, perdón, ¿usted no le daría 2/3 a la constituyente? Porque si está en contra de los altos quórum, me imagino que ese es un alto quórum. Ese es un punto muy importante, porque se ha criticado, y con alguna razón, la iniciativa de cambiar los quórums de la constituyente de 2/3 a 3/5 una vez que ya la votación se produjo. Pero yo quisiera decir, con la misma claridad, que el intento de entender que el conjunto de lo que decida la Comisión Constitucional se debe aprobar con 2/3 es otra exceso que es una especie de golpe blanco, porque la verdad es que nunca fue eso lo acordado, se va disposición por disposición aprobando con 2/3. Ahora hay que ver que todo lo que se apruebe sea consistente. Entonces... Se lo pregunto porque si va a haber una minoría obstruccionista en la constituyente, no va a servir de nada la constituyente. Es que no... O sea, siguiendo su misma línea de análisis y respondiendo a Alejandra. Es que fíjate, esto es complicado, pero es que es 2/3 disposición por disposición y hoja en blanco. Eso es lo que produce el equilibrio. Porque tú tienes acuerdo en un conjunto de cosas y aquellas cosas en que tú tienes acuerdo es la nueva constitución. Desaparece la actual. Y por tanto los blancos que te queden va a haber que definir cómo se resuelven posteriormente, pero tú ya destrabaste. Son los 2/3 disposición por disposición junto con la hoja en blanco, no es una traba significativa. Sí. Nicolás, yo estoy clara con lo que usted señala respecto de que efectivamente los gobiernos de la concertación a los que usted perteneció, o nueva mayoría, tuvieron dificultades en los congresos respectivos, ¿no es cierto?, porque estaba justamente esta situación. Pero quiero llevarle a un tema, y vamos, ya que usted pone el tema de los impuestos, que dice relación con una de las leyes que fueron dictadas justamente bajo el gobierno del presidente Ricardo Lagos, cuando usted era ministro de Hacienda, y que es la famosa ley que permite la exención a las ganancias de capital.
Estos no son mis temas, ¿ah? He tenido que estudiar harto para hacerle esta pregunta. ¿Pero por qué se lo digo? Porque yo entiendo que cuando se dicta esa ley, que es la ley 19.768, el 24 de octubre del 2001, la llamada ley MK1, la idea era que esto iba a privilegiar la capitalización en las empresas, que las empresas iban a invertir más, etcétera, que iba a hacer esto crecer nuestro país. Pero en la práctica lo que ha pasado es que este mecanismo se ha mal utilizado y al final lo único que ocurre en la práctica es que esto le genera utilidades, ¿no es cierto?, en la renta a muchas empresas, no pagan impuestos, ocurre lo que se llama hacer la pasada y esto se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es la siguiente, esta es la afirmación y ahora la pregunta. Siendo Ricardo Lagos el primer presidente socialista que llegaba a la moneda después de Salvador Allende, ¿cómo se explica que se haya hecho esta ley? Bueno, para eso hay que entender bien, desgraciadamente, y quizás los voy a aburrir, cómo operan estas cosas. Cuando el impuesto sobre la ganancia de capital se aplicaba no cuando tú hacías la ganancia de capital, sino que cuando vendías la acción y la realizabas, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba? Que no se cobraba absolutamente nada y los dueños de las acciones las retenían y por tanto engrosaban su riqueza. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era la consecuencia de eso? Que las acciones no se transaban. Porque si tú las transabas, tenías que pagar. ¿Y quién se beneficiaba? Los grandes tenedores de acciones. ¿Quién se perjudicaba? Los pequeños accionistas. O sea, figuras como la del presidente, pues grandes tenedores de acciones. Exacto. Entonces tú, para darles poder a los pequeños accionistas de que puedan comprar o vender con un mercado que exista, tenías que eliminar la figura de pagar el impuesto de ganancia de capital al momento de la venta para que se pudiera producir transacciones. Todo esto tomado de la legislación de los países desarrollados. Pero se dijo, y aquí viene, esto es bien técnico, tenían que ser, para que operara la exención, acciones de alta presencia. O sea, de compañías que tienen una enorme cantidad de volumen transándose donde no se pueden, ¿cierto?, fabricar los precios para hacer la evasión que tú señalas. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que se formaron unas empresas especializadas llamadas market makers que simulan la alta presencia para poder sacar las utilidades y no pagar impuestos. Entonces, ¿pero por qué se produce? ¿Por qué pueden existir esas empresas? Bueno, más allá de los casos, y hoy día, mira, a mí me interesa siempre tratar de entender las razones que subyacen. Porque nosotros tenemos un servicio de impuestos internos sin uñas. Y te voy a dar dos ejemplos que son claves. Y hay que mirar cómo es la administración tributaria de los países desarrollados. Uno, las administraciones tributarias tienen acceso a las cuentas bancarias. Porque la única forma de perseguir las utilidades que se sacan por el lado es a través de las cuentas bancarias. Eso se llama reporte de terceras partes. Todos los países desarrollados la tienen. ¿Por qué no la tiene Chile? Porque nos llevaron al Tribunal Constitucional y la eliminaron. O sea... Ya, pero bueno, Nicolás, para seguir con el tema, es que te estoy dando la respuesta y me haces... No, pero es que ¿puedo aportar algo más dentro de la respuesta? Todavía no he podido darte la respuesta. Vamos con el final de la respuesta. Te voy a resumir, te puedo dar el caso de la cláusula general antielusión. Tú mira las prerrogativas de los servicios de impuestos internos en los países desarrollados, mira las chilenas y te das cuenta por qué hay la gigantesca elusión y evasión. Exacto. Y cada vez que tú tratas de incorporar alguna de esas prerrogativas, Tribunal Constitucional. Ya, pero durante el gobierno de Bachelet se desmanteló el servicio de impuestos internos, pues, entonces, Nicolás. tú al final que eso no es, bueno, en fin, ¿cuál de todas? Nicolás, es que yo creo que